Bueno, les doy la bienvenida a la clase 2 del curso 2023 de Teoría de la Elasticidad. Voy a pasar a compartir pantalla. Hoy vamos a ver la elasticidad de sólidos planos, sólidos deformables planos, ¿sí? O sea, vamos a desarrollar el siguiente temario, donde vamos a repasar algunas cuestiones que vimos ya la clase pasada y otras cuestiones que la vamos a presentar ahora, digamos, de manera extendida, digamos, porque lo de tensión plana y de formación plana ya se conversó en la clase anterior, pero ahora le vamos a dar un contexto de vista eh, más profundo, ¿sí? Entonces, tenemos, eh, por un lado, digamos, la manera de definir la tensión en un punto, la deformación en un punto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el estado de tensión, cuando el estado plano es de tensión, ¿sí? Que se conoce como tensión plana, vulgarmente, o cuando el estado es de deformación plana, ¿sí? Hay cuestiones así puntuales, digamos, que las diferencian y hace que su aplicación, digamos, vaya a diferentes problemas, ¿sí? Luego de esto vamos a ver el planteo general de las ecuaciones de equilibrio, las condiciones de contorno, la compatibilidad, ¿sí? Y la función de tensión para este tipo de estados planos, ¿sí? Eso es básicamente entonces. Vamos a ver. Deformación de un punto, tensión plana, deformación plana, ecuación de equilibrio, condiciones de contorno, compatibilidad y funciones de tensión. Y también vamos a hacer alguna mención con respecto al por qué, digamos, se establecen determinadas condiciones. Bien. Para arrancar, vamos a arrancar diciendo que, bueno, arranquemos con unas definiciones, digamos, que están basadas en el temario, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la tensión plana, que va a ser el estado tensional, ¿sí? Que es de tipo simplificado, ¿sí? Y está asociado a elementos superficiales de pequeño espesor. Básicamente son placas, tabiques, carteles, ¿sí? Acuérdense que en elasticidad trabajamos en el campo elástico, es decir, que de alguna manera eh, analizamos procesos reversibles. Es decir, que yo le aplico una acción, digamos, y el cuerpo responde, ¿sí? Con una deformación, y una vez que yo saco esa acción, el cuerpo vuelve a su estado inicial, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la física, tanto placas, tabiques y carteles, digamos, se van a analizar dentro del campo elástico, ¿no? Y la otra característica de la tensión plana es que las cargas son coplanares, ¿verdad? Es decir, paralelas a su plano. En el estado de formación plana, y las cargas vuelven a ser coplanares, o sea, que están dentro del plano que circunscribe al elemento, ¿sí? Pero en este caso es un estado tensional que está asociado a elementos de sucesión constante y gran longitud. Tubos, presas, embalses, muros, ¿sí? Luego tenemos una definición coloquial de la tensión en un punto, ¿sí? Que va a ser el cociente entre el diferencial de fuerza y el diferencial de área para un punto, y esto es importante, infinitesimal, ¿no? En el interior del sólido elástico. Luego tenemos la deformación en un punto, ¿sí? Que básicamente eh, se define como la variación de tamaño o de forma, digamos, de dicho punto ante la aplicación de una acción externa. Y esa acción externa puede ser mecánica, térmica o de tipo electromagnética, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por ecuaciones de equilibrio? Bueno, un conjunto de leyes de igualdad que se establecen para describir en forma numérica el comportamiento de un sistema, ¿sí? Son ecuaciones que se establecen para regular
el comportamiento de un sistema, que en este caso, en el caso nuestro, va a ser un sistema mecánico. Condiciones de contorno van a ser los valores de los parámetros, ¿sí?, que gobiernan estas ecuaciones, es decir, las variables, ¿sí?, valores conocidos en el contorno del sólido. Es decir, yo tengo un problema de contorno, tengo un dominio, en el problema de contorno tengo un dominio, ¿sí?, para el cual yo conozco los valores de estas variables, digamos, en todo el contorno del sólido. Luego tengo las ecuaciones de compatibilidad, ¿sí?, que son ecuaciones adicionales al problema de equilibrio y que se necesitan para asegurar que el campo estudiado sea integrable. Es decir, que yo pueda decidir derivadas e integrales dentro de ese campo, ¿sí? Esto, de alguna manera, asegura que yo pueda trabajar con funciones continuas y uniformes, ¿no? Luego está la definición de función de tensión, ¿sí?, que va a ser una expresión analítica algebraica que cumple con las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad en todo el dominio del sistema. Esto también de la mano, digamos, de que tenemos que trabajar con funciones continuas y uniformes, ¿sí? Bien. Vamos a un ejemplo en donde tenemos un prototipo, ¿sí?, de la vida cotidiana, como puede ser esta mata, ¿sí?, que se la van a encontrar en cualquier plaza, ¿sí? Y entonces vemos cómo diferentes elementos van a estar sometidos a diferentes esfuerzos, ¿está? Entonces, si yo ubico a una persona acá en el asiento de la hamaca, ¿sí?, tengo que, el primer efecto que puedo observar es una flexión en la tabla de asiento, tracción en las cuerdas de la hamaca, flexión en el travesaño principal, tracción en los parantes, ¿sí?, en los sensores, digamos, que sostienen las patas de la hamaca, ¿sí?, y luego tengo compresión en los apoyos. Puedo también tratar de imaginarme dónde puede haber corte y dónde puede haber torsión, ¿sí? Ustedes en estática quizás vieron sistemas espaciales. Quiero hacer una aclaración cuando quieran de alguna manera hacer una pregunta, activen el micrófono y pueden interrumpirme, ¿sí? ¿Dónde hay corte? ¿Dónde hay torsión? ¿Sí? No siempre las solicitaciones de estos sistemas que están mencionadas acá en la imagen, digamos, van a aparecer solas. Sobre todo porque, o sea, si la maca está quieta, ¿sí?, la acción es estática en todo el sistema. Ahora, si yo me empiezo a matar, ¿sí?, empiezo a tener una acción dinámica que hace que en algunos nudos, aparte de haber una transferencia de corte y axil, también suceda, digamos, fenómeno de torsión y corte. ¿Ah? Bien. Cuando vamos a recordar el concepto de tensión, ¿sí?, veíamos que partíamos a la mitad un sólido y intentábamos establecer un equilibrio, ¿está? Entonces, las fuerzas que una superficie imaginaria dentro de un cuerpo ejercen sobre la superficie adyacente se pueden representar mediante el concepto de tensión. A esto me refería cuando hice esa definición coloquial y reducida, que el diferencial de fuerzas sobre el diferencial de área. Fíjense que yo estoy representando el estado tensional del área cortada a través del vector T, ¿sí? Y el vector T, a su vez, tiene una componente normal, como habíamos visto en la clase pasada, y una componente tangencial, ¿sí? Esto se puede definir conceptualmente como fuerzas externas que se equilibran con el cuerpo a través de una respuesta interna, ¿sí?, la respuesta de la estructura, ¿sí? Y esto tiene que ver con la tercera ley de Newton, ¿sí?,
que seguramente se acuerdan que hice, y si no se acuerdan, repasen. Componentes de tensión. Esto también es algo que había visto la clase pasada, digamos, la manera de definir que este cubo elemental es como tener, o sea, un punto cuyo tamaño es mucho más pequeño que la punta de un lápiz mecánico, por ejemplo. ¿Sí? Pero lo que sucede es este equilibrio de fuerzas. ¿Ah? Están actuando en las diferentes caras de este cubo elemental estados de tensión normal y tangencial, ¿sí? Que responden a la composición de eh, una tensión única. O sea, la relación de tensión dentro de un cuerpo, de una estructura interna, digamos, es unívoca. Hay un valor de tensión para cada punto. ¿Sí? Y ese valor de tensión puede mutar o variar según cómo vaya orientando el área normal, el área de referencia. ¿Sí? Luego, la manera de representar estas tensiones, ¿sí? Puede ser tensorial. Ujú. Más adelante vamos a ver qué es un tensor. ¿Sí? Pero lo que estamos viendo en pantalla es la representación tensorial de la tensión en este punto elemental. Si nosotros hablamos sobre componentes de deformación, ¿sí? Y yo voy a hacer la analogía, digamos, de que supongo que tengo tres componentes para definir deformaciones longitudinales a partir de desplazamientos y 6 componentes para definir deformaciones transversales. ¿Sí? Hago la salvedad de que lo que estoy viendo acá en la pantalla es un plano. ¿Sí? Es un objeto, un, un rectángulo, ¿sí? O un paralelogramo, B corta, B larga, C, D, que se convierte, perdón, un rectángulo A, B, C, D, que a través de una transformación se convierte en un paralelogramo A', B segunda, C', D segunda. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sucede esta transformación? Bueno, va sucediendo a partir de que los cuatro puntos que definen este rectángulo elemental sufren diferentes desplazamientos y rotaciones. Cuando yo esté analizando desplazamientos longitudinales, ¿sí? Voy a estar derivando una función respecto de su coordenada afín. Eso es, yo tengo. Ahí está. Yo tengo un campo de desplazamiento que se define por las funciones U, C y W. ¿Sí? Estas funciones están asociadas a las variables X, y Z. Entonces, cuando yo esté evaluando la derivada de U respecto de la coordenada Y, ¿sí? Estoy evaluando el campo de desplazamiento U en la coordenada Y, lo cual me lleva a entender que se trata de una deformación tangencial, una distorsión. Y entonces, acá, en el tensor de deformaciones, estaría en cualquiera de los laterales, dependiendo de la combinación entre campo derivado, ¿sí? Y variable analizada. ¿No? Las componentes que están en la diagonal, estas que están acá, ¿sí? Se corresponden con la variación del campo en su coordenada afín. Esto es, la derivada de U respecto de X, la derivada de D corta respecto de Y y la derivada de W respecto de Z.
Bueno, ahora vamos a tratar de entender qué quería decir el profe con esto de epsilon, el tensor de deformación que apareció de golpe. ¿Sí? Y bueno, empezamos a correlacionar que tenemos un cubo que tiene lados diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Este es el cubo elemental. Ese cubo se desplaza y se deforma. Es decir, varían las longitudes de sus aristas y el ángulo relativo entre las aristas. ¿Tá? Entonces, se define a la deformación específica unitaria como el alargamiento o acortamiento de un segmento de línea por unidad de longitud. Es decir, cuando yo tengo un segmento que tiene una longitud inicial, ¿sí? Del diámetro delta S, ¿sí? Y pasa a tener una longitud delta S', la deformación unitaria va a ser la diferencia entre esa longitud final y la inicial, ¿sí? Aplicada al cociente contra la longitud inicial. Esto es delta S' menos delta S sobre delta S. ¿Sí? Y cuando le aplico el límite y hago que B tienda a A, es decir, que el incremento entre puntos A y B tienda a cero, ¿sí? Es que obtengo la definición analítica, ¿sí? Infinitesimal o diferencial de la deformación específica. La distorsión angular se define de la misma manera, con la diferencia que estoy trabajando con campos escalares que están asociados a variables que no son afines a ese campo. Esto es, estoy combinando el campo escalar de X y lo derivo en la dirección Y o en la dirección Z. Y así, digamos, defino, digamos, la distorsión angular. Esto es una manera coloquial, digamos, para entender qué estoy haciendo, cuál es el sentido físico que le estoy dando a, a, este, a, esta, a estas herramientas matemáticas. Bien, acá tenemos un ejemplo. Si tengo una placa, ¿sí? Y esa placa es deformada y adquiere los valores de las líneas punteadas y las líneas horizontales permanecen horizontales y no cambian su longitud, hallar la deformación unitaria normal promedio a lo largo del lado AP. La deformación unitaria cortante promedio en la placa relativa a los ejes PE. Entonces, lo primero que me pide hallar es la deformación unitaria normal. ¿Sí? Deformación específica longitudinal a lo largo de los lados AB, es decir, en lados verticales. Bueno, AB se convierte en AB segunda. O sea que yo tengo que vectorizar, componer, ¿sí? Un lado que es el largo total del rectángulo menos el descenso, el acortamiento que sufrió en la dirección Y al cuadrado, menos el desplazamiento que sufrió en la dirección X al cuadrado. Y eso, aplicarle la raíz cuadrada. Estoy haciendo Pitágoras, no estoy haciendo otra cosa. Entonces la longitud, en verdadera magnitud que me quedó en el segmento AB segunda, es de 248,01,8 milímetros. Luego, la deformación específica epsilon va a ser 248 menos 250 sobre 250. Y eso me da un resultado de 7,93 por 10 a la menos 3 milímetros por milímetro. Acá podemos comprobar y denunciar que la deformación específica es un parámetro adimensional. ¿Sí? En realidad, si uno lo analiza de forma física, no sería dimensional porque tiene una dimensión de longitud de acortamiento respecto de longitud de referencia. Por eso tiene que aparecer como milímetros sobre milímetros. ¿Tá? Y el signo te define si es acortamiento o alargamiento. Si esto hubiera sido un alargamiento, el signo de la deformación específica hubiese sido positivo. Y vemos que el lado AC no se deforma. Si se deformara, debería ser el mismo análisis. Ustedes pueden probar con cualquier ejemplo, digamos, adaptándolo y háganlo en su caso en papel como para ir ejercitando y asimilando conocimiento a través de la memoria muscular. Bien. Ahora voy a calcular la distorsión, que es lo que me pedía
el segundo punto, la deformación unitaria cortante o la distorsión angular. Entonces, ¿qué hago? Necesito aplicar herramientas trigonométricas. ¿Ah? Entonces, el ángulo PAC originalmente es recto, es de 90 grados, y varía así debido al desplazamiento de B a B prima o B segunda. En realidad, según el gráfico tiene que ser B segunda. Eh, y entonces, como gamma x es la distorsión angular, se debe calcular como pi sobre 2, que es el ángulo recto, menos el ángulo phi. ¿Sí? Y eso me daría la distorsión angular. Ahora, la distorsión angular la puedo sacar también como la inversa de la tangente entre el alargamiento o el desplazamiento que sufrió en la dirección X, rectángulo, sobre el acortamiento que sufrió en la dirección Y. Y eso me da el resultado en radianes. ¿Ah? Es una distorsión positiva, ya que el ángulo final es menor que 90 grados. Es una convención que vamos a usar. Cuando el ángulo final es menor a 90 grados, la distorsión es positiva. Si el ángulo final es mayor a 90 grados, giró al revés, ¿sí? y la convención me va a decir que la distorsión es negativa. Bien, acá vamos a ver un repaso, ¿sí? de cómo se formulan de manera algebraica, ¿sí? o de manera analítica las deformaciones específicas. Fíjense que acá claramente podemos ver que las deformaciones normales, deformaciones específicas longitudinales, son variaciones del campo de desplazamiento, ¿sí? respecto de su coordenada afín. ¿Qué quiere decir con la coordenada afín? Bueno, quiero decir que U, B y W, ¿sí? tienen asociadas coordenadas X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, me puedo fijar acá que la derivada de U respecto de X me da como resultado la deformación específica en la dirección X. Deformación específica longitudinal en la dirección X. ¿Esto por qué? Porque yo estoy haciendo el acortamiento o alargamiento en el campo U, ¿sí? respecto de la longitud definida en X. ¿Ah? No se olviden que la derivada, más allá, digamos, de su definición formal analítica, termina siendo un cociente incremental. ¿Ah? Es una tasa de variación. Eso es. Y entonces, cuando la tasa de variación está orientada, digamos, eh, campo con variable así, ¿sí? yo tengo deformaciones longitudinales. Cuando yo esté asociando campos con variables no afines y normales a la variable afín, ¿sí? yo voy a tener distorsiones angulares. ¿Cuál es el ejemplo? Derivar U respecto de Y. ¿Sí? Derivar B respecto de X. ¿Tá? Ahí yo tengo una distorsión angular en el plano zeta y. Luego, cuando tenga la derivada de U respecto de Z, más la derivada de W respecto de X, ¿sí? estoy cruzándome al plano conformado por el eje X y el eje Z. ¿Sí? Y así sucesivamente, voy combinando campos de desplazamiento con variables normales a ese campo de desplazamiento. Bien. Todo esto tiene una forma simplificada de presentar que es la forma matricial, que en realidad lo que estamos presentando no son matrices, son tensores. ¿Por qué? Por la definición que vemos en pantalla. Un tensor es un objeto matemático que pertenece a un espacio vectorial o tensorial y que es invariante ante un cambio de base. Es decir, yo cambio el sistema de referencia y hay valores, digamos, que van a permanecer constantes. Cuando uno cambia la base,
sus componentes se pueden recalcular a través de una fórmula conocida. Estos son los invariantes del tensor que vimos en la clase pasada. Y si quieren ir a una lectura de mayor profundidad, acá siempre les dejo yo enlaces, ¿sí?, en donde pueden ir a revisar la bibliografía y datos de interés, ¿tá? Por lo pronto, entonces tenemos el tensor de tensiones, ¿sí?, que se puede presentar también como un vector columna, y el tensor de deformaciones, que también se podría presentar como un vector columna, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga dos deformaciones longitudinales, ¿sí?, cruzadas entre X e Y, lo que estoy de alguna manera proponiendo son las distorsiones angulares, ¿sí? Bien, cuando yo vaya a presentar la relación que existe entre tensiones y deformaciones, ¿sí?, va a aparecer esto, que voy a tener este vector columna, ¿sí?, que asocia tensiones normales y tangenciales a un producto entre una matriz que contiene las constantes elásticas, es decir, la manera en que se combinan estas 6 variables para definir de alguna manera la variación de la tensión respecto de la deformación. Esto es nada más que la manera matricial de presentar, ¿sí?, en cierta forma una relación lineal. Ahora vamos a ver más adelante cómo hacerlo, ¿sí? Bien. El módulo de elasticidad, ¿sí?, el módulo de elasticidad va a estar basado, ¿sí?, en esta relación lineal entre tensiones y deformaciones, ¿sí? Esa relación lineal, ¿sí?, la demostró Thomas Young, ¿sí?, en el siglo XVIII, siglo XVIII. Y entonces puedo asegurar que el módulo de elasticidad longitudinal, o módulo de Young, es la primera y más evidente relación entre tensión y deformación. Es una constante, ¿sí?, de proporcionalidad. Lo que primero decimos entre la tensión y la deformación es que hay una relación proporcional, ¿sí? Es decir, sigma es proporcional a éxito. Eso es lo primero que decimos, ¿sí? Y luego establezco esto que está acá, que es la relación algebraica entre tensiones y deformaciones, a través de convertir o manifestar esa proporcionalidad a través de coeficientes o una constante de proporcionalidad. ¿Qué mide esta constante de proporcionalidad? Mide la rigidez del material, mide la capacidad que tiene el material de mantenerse indeformable ante una acción externa, ¿sí? Es decir, en otras palabras, la oposición del material a ser deformado, ¿tá? Puede ser un poco más complejo, digamos, entender este concepto, pero por ahora está bien que lo resolvamos aquí, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en la gráfica es lo que se conoce como relación constitutiva, ¿sí? En el caso del acero, tenemos 3 zonas. La zona elástica, en donde se mantiene la relación lineal entre sigma y epsilon a través de la constante E mayúscula. Después hay un zócalo y hay una curva, ¿sí? ¿Qué pasó en el zócalo y qué pasó en la curva? En el zócalo, ¿sí?, el material llega a una instancia en donde se deforma sin que yo aumente la carga, ¿sí? Eso se llama estado de fluencia. Es decir, el material adquirió tal estado de carga que se empieza a deformar fluyendo, ¿sí? Y eso no es eh, exclusivo del acero, le pasa a otros materiales también, pero en menor medida. El acero es quien de alguna manera muestra mayor zócalo de fluencia, ¿sí? O sea, la zona o el estado o el desarrollo de esa fluencia, digamos, es más prominente
en el acero. De hecho, eso es una ventaja para esta nación. Luego que ocurrió esa afluencia, paralelamente se va desarrollando una cuestión que tiene que ver con eh, el reacomodamiento de las partículas, ¿sí? Hasta que se produce un equilibrio interno y empieza el acero a tomar carga de nuevo, ¿sí? Y aparece esta relación que ya ahora es no lineal, ¿sí? Ya no se puede expresar por esa recta, se tiene que expresar, digamos, a través de una función no lineal, ¿sí? Que muchas veces, como es una zona cercana a la ruptura, ¿sí? Se la suele estudiar, digamos, pero con reserva. Bien, a partir de esto, que es lo que descubren en el siglo XVIII, la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones, surgen a través de los siglos y del correr, digamos, de los años y el aumento de la disponibilidad tecnológica, se empiezan a descubrir, digamos, que diferentes materiales tienen diferentes comportamientos ante cargas externas. Entonces tenemos los materiales rígidos, ¿sí? En donde la deformación es nula. Es decir, la recta entre tensión y deformación coincide con el eje de las ordenadas. Después tenemos los rígidos clásicos ideal, en donde aparece la misma cuestión, digamos, de que la recta que relaciona tensión con deformación está recorriendo el eje de las ordenadas hasta un punto en donde se empieza a deformar a carga constante. ¿Sí? Hay un rígido clásico lineal, ocurre lo mismo que en el anterior, solo que cuando empieza a deformarse, ya no lo hace a carga constante, sino que, o sea, baja la pendiente. Hay un cambio de pendiente. ¿Sí? Es decir, o sea, el material, a partir de determinado estado tensional, empieza a ceder y a deformarse a mayor velocidad de la que recibe carga. ¿Tá? El que vamos a estudiar nosotros es el elástico lineal, ¿sí? Y es el que está acá. Este que está acá se utiliza en los reglamentos para definir ajeros para hormigón armado. Una relación bilineal, el elastoplástico ideal. ¿Sí? Después tenés el elastoplástico lineal y tenés el elastoplástico y elástico no lineales. ¿Sí? Para que se entienda, lineal es recto, no lineal es una relación curva. ¿Sí? Por ende, como es una curva, su forma de, de trabajar o los valores que yo quiera intentar obtener de ella, digamos, serán más complejos. Y luego llegamos al coeficiente de Poisson, que esto también se habló la clase pasada, que era la relación entre el alargamiento longitudinal o acortamiento, ¿sí? Y la contracción transversal que sufre la sección. ¿Sí? Acá en las imágenes se puede observar y apreciar correctamente, digamos, esto que decimos que nosotros giramos una probeta y la probeta se alarga al mismo tiempo que en el sentido transversal se acorta. ¿Sí? Entonces podemos ver ahí que el coeficiente de Poisson lo que expresa, que a veces se suele escribir como mu, ¿sí? Es la relación que existe entre la deformación transversal, y esto es muy importante porque solemos charlar sobre esto en los exámenes y a veces no está claro. Lo que expresa el coeficiente de Poisson es la relación entre deformación específica transversal y deformación específica longitudinal. Por lo tanto, como la deformación transversal es mucho más pequeña que la deformación longitudinal, ¿sí? Mu siempre va a ser menor a la unidad. Y es más, o sea, es muy difícil que, o sea, en algún modelo de cálculo, digamos, se considere un valor de Poisson mayor a 0,5. ¿Está? Entonces, para el acero, por ejemplo, el valor del coeficiente de Poisson suele andar entre 0,25 y 0,33. Para el hormigón,
suelen dar en 0,20. ¿Sí? Para, para el hormigón, les quiero pedir disculpas porque hoy no estoy acostumbrando a usar esto. Debo andar alrededor de 0,20. Y para los ladrillos cerámicos huecos, que de hecho tenemos una línea de investigación acá en la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Ese valor anda en 0,19. Y dependiendo del tipo de arcilla, digamos, puede crecer hasta 0,24. A ver, bien, continuemos. Ahora, volviendo al tema de los estados planos, ¿sí? Miremos esta imagen, ¿sí? Y veamos que hay dos situaciones. Una situación longitudinal en las fotos de arriba, porque son unas especies de tubos que se están desarrollando longitudinalmente, y otra situación, ¿sí? De tener elementos de espesor reducido frente a las otras dimensiones, como es la pared que se ve en esta foto, ¿sí? Una, esta pared también es un elemento de espesor delgado, de pared delgada, y se puede considerar a esta también como un elemento de pared delgada. Tubo entonces, tubo, placa, placa y placa. ¿Por qué hago la diferencia entre magenta y amarillo acá en estas dos placas? Porque una de las placas, la placa magenta, va a tener su carga inserta en el plano, ya sea por peso propio o por la acción, digamos, de las cosas que apoyan, de los elementos que estén apoyando sobre esta isla. En el caso de la placa amarilla, ¿sí? La carga predominantemente es transversal al plano que contiene a la placa, ¿sí? Entonces son situaciones totalmente diferentes. Los dos casos de arriba se pueden resolver aplicando un modelo de estado plano de deformación, ¿sí? Y ahora voy a pasar a explicarlo. Los dos casos de abajo se pueden aplicar resolviendo un modelo de estado plano de tensión. Bien. Tensiones planas. ¿Ah? ¿Cuáles son las características de los estados de tensión plana? Placas delgadas, con cargas en su contorno, paralelas al plano y distribuidas uniformemente en su espesor. Las componentes del tensor de tensión Z, sigma Z, tau XZ y tau YZ son nulas sobre ambas caras y en su interior. ¿Sí? Si esto no sucede, la placa estaría sometida a un estado triple de tensiones y estaría manifestando alabeo. ¿Ah? ¿Cómo puede ser el caso de las paredes de un tanque? ¿Sí? En las paredes de un tanque yo tengo, por ejemplo, un cubo que representa mi tanque de reserva, ¿sí? Y tengo agua. ¿Ah? El agua intenta escaparse. Entonces lo que hace es, a través de la losa de fondo, que está acá, y apoyado sobre columnas, generar una carga o planar sobre la pared. Pero a la vez el agua intenta salir hacia afuera y empuja transversalmente esa placa. ¿Tá? Entonces, estos casos de pared de tanque no se pueden resolver a partir de estado de tensión plano, ¿sí? Porque no sería correcto por lo menos. Si lo voy a resolver con un estado plano, debo aplicar superposición de efectos y analizar la deformación por flexión de la placa de producto del impulso hidrostático. Entonces, para que quede claro, los ejemplos de tensión plana son placas de pared delgada que tienen cargas insertas en el plano contenedor, ¿sí? En el plano que las contiene, ¿sí? A eso se le llama cargas
coplanares. ¿Cuáles son? Bueno, placas que están sometidas a compresión o tracción o ménsulas, en todo caso, ¿sí? Como vemos en los ejemplos de aquí. Está este elemento se suele conocer como una ménsula, ¿sí? Y esto suele ser un puntal, ¿sí? Si la dirección, si el sentido de la acción externa fuese hacia afuera, es decir, estirando la placa, esto podría trabajar como un tensor, ¿sí? Entonces, puntales trabajan a compresión. Tensores trabajan a tracción. Bueno, vamos a ver un poco la elasticidad de los sólidos deformables planos. Supongamos tener un sólido deformable plano, es decir, una placa sometida a un sistema de fuerzas exteriores de equilibrio, ¿no? Ya vimos a qué se denomina placa, entonces vamos a avanzar adoptando para el sólido un elemento diferencial que está definido por incrementos delta X y delta Y. Y el estado de plano de tensión se puede representar por el tensor de tensiones 2 por 2, sigma X, tau XY, tau YX, sigma Y, ¿sí? Lo que está en la pantalla. El equilibrio se puede plantear, como se ve en la imagen, disculpen que está muy pequeña, pero hay una tensión T que se puede disociar en una componente tangencial y normal para el plano T, ¿sí? A su vez, la respuesta interna del cuerpo se puede equilibrar con ese sistema a través de una tensión normal, un juego de tensiones normales, sigma X y sigma Y, y tensiones tangenciales, ¿sí? En ambas caras, ¿sí? Este sistema de cargas exteriores, ¿sí? Va a generar un sistema ortogonal, es decir, el estado de tensiones normales tangenciales, ¿no? Estas tensiones van a variar de punto a punto, ¿sí? Y van a estar en función de las coordenadas afines. Sigma X va a estar en función de la coordenada X y también de la coordenada Y. Ahora vamos a ver si Poisson tiene una función importante. Bien. Planteando el equilibrio, yo voy a integrar la tensión en Y en la cara X. Luego voy a integrar la tensión en Y en la cara X opuesta. Entonces voy a tener sigma I2 por delta X menos sigma I4 por delta X. Imagínense que yo tengo acá la cara 4 y la cara 2 opuestas. Entonces ahí tengo el primer equilibrio en la dirección Y, ¿sí? A ese equilibrio se van a sumar las tensiones tangenciales tau XY en la cara 1, ¿sí? Trabajando con, o sea, integradas alrededor de delta X, ¿sí? Todo esto se integra entendiendo que el espesor del elemento diferencial es unitario, ¿sí? Entonces, ese equilibrio de tensiones, digamos, tiene que ser igual a la integral del diferencial de fuerza, ¿sí? Integrado en delta X y delta Y. Y eso es el efecto externo, ¿no? Entonces, si yo divido todo por delta X y delta Y, y haciendo tender estas dimensiones a cero, es decir, centrándome en el límite, ¿sí? O sea, hago tender el rectángulo al punto, ¿sí? Logro establecer que la derivada de la tensión en Y respecto del eje Y más la derivada de la tensión tangencial XY respecto del eje X más la fuerza externa es igual a cero. Es decir, esa es la ecuación de equilibrio para el eje Y del sistema de referencia, digamos, del cuerpo sólido deformable. Y haciendo el mismo razonamiento, yo puedo plantear la siguiente ecuación de equilibrio, que es que la derivada de la tensión X respecto de Y más la derivada de la tensión tangencial respecto de Y
es igual a cero. ¿Por qué no tengo componente de fuerza externa? Porque no hay componente en X para este caso. ¿Sí? Pero en un caso general, pudiera tal vez existir una componente en X. Bueno, para recordar, ¿sí? Las fuerzas de masa, ¿sí? Son fuerzas gravitacionales, inerciales, magnéticas, ¿sí? Y se pueden expresar en términos de fuerza por unidad de volumen. ¿Está? Estas son fuerzas que son inherentes al cuerpo. ¿Sí? Después, las fuerzas de superficie son debidas al contacto físico entre dos cuerpos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos definir la acción del viento, es la masa de aire en movimiento que choca contra un cuerpo, puede ser un edificio. ¿Sí? Entonces, eso se define en la categoría de fuerza de superficie, es decir, actúa en el contorno del sólido. Y para sistemas, digamos, que consideramos en equilibrio, ¿tá? Yo voy a tener dentro de esa fuerza de superficie las fuerzas, las acciones exteriores y las reacciones de estructura. ¿Tá? Por eso, cuando ustedes vieron en estática, se les planteaba un problema así, voy a dibujar acá. Solo pedir disculpas porque estoy aprendiendo a usar esto. Planteamos un problema así. ¿Está? Acá, mi acción externa es, mis reacciones van a estar acá, RA y RB. Fíjense que esta barrita simplemente apoyada, ya conforma un problema de frontera. Entonces, puedo establecer las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, menos P más RA más RB es igual a cero. Luego, yo con estas condiciones de equilibrio puedo plantear, o sea, cuál es la condición de borde y después puedo calcular lo que aprendía en la segunda parte del curso de estática, que es valores de momento, corte y normal, en el caso que corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Yo estoy sacando las solicitaciones, ¿sí? Que van a dar lugar a las diferentes tensiones, tanto tangenciales como normales. En las diferentes secciones, cuando yo venga a analizar el cuerpo, voy a cortar esto en una sección y voy a encontrarme con una distribución de tensiones normal y tangencial. ¿Sí? De eso se trata toda esta cuestión, digamos, que analizamos acá en elasticidad, en estática, en resistencia de materiales, mecánica racional y fluidos. Bien. Pasemos a deformación plana. Una simplificación semejante se da en el otro caso extremo, donde la dimensión del cuerpo es infinita. La dimensión del cuerpo en el eje Z es infinita. Es decir, tengo un tubo, un muro, ¿sí? O un elemento de L, de longitud, de largo, tendiente a infinito. ¿Sí? Ese cuerpo largo cilíndrico es cargado mediante fuerzas perpendiculares, sin variaciones, puede asumirse que todas las secciones rectas están en iguales condiciones. Es decir, esto es lo que a mí me da la pauta de que sigma z es constante.
Y si sigma z es constante, a lo que me lleva es a decir que epsilon z es igual a 0. Entonces ahí estoy en un estado de deformación plana. Los ejemplos de estado de deformación plana son muros de contención sometidos a presión lateral, una presa de gran longitud, ¿sí? un, eh, un entubamiento de un arroyo, como vimos en las fotos anteriores, ¿sí? Un túnel también se puede resolver por estados de deformación plana, y así tantos otros ejemplos. Acá vemos el caso del tubo y el caso del arroyo intubado, ¿sí? Del conducto pluvial. Que puede ser pluvial, puede ser un paso bajo nivel también. O sea, diferentes aplicaciones pueden tener estos elementos, ¿sí? La imagen de la izquierda claramente se ve que hay un cauce de agua, digamos, y bueno, y esto es un conducto pluvial, ¿sí? En el otro caso, como está en construcción, ¿sí? Nos falta información para determinar, digamos, si esto es vial o pluvial. Bueno, de formación plana. Cumplido los requisitos mencionados, bastará con considerar que una rebanada contenida de entre dos secciones separadas por una longitud unitaria. Siempre trabajamos en estados planos con espesores unitarios. Entonces, las componentes o campos de desplazamiento U y B dependen de X y de Y respectivamente, pero no de Z, dado que el desplazamiento de Z es nulo, porque el campo de desplazamiento W es nulo, no existe. ¿Por qué? Porque la tensión en Z o puede ser constante o puede ser nula. En cualquiera de los dos casos, no genera deformación. Entonces, para el estado de deformación plana, nosotros asumimos que la deformación longitudinal Z, la distorsión angular, ¿sí? Y Z y la distorsión angular XZ son nulas. La tensión normal longitudinal sigma Z puede ser expresada en función de X y de Y mediante la ley de Hooke. Es decir, puesto que sigma Z es 0, yo puedo establecer que la diferencia entre sigma Z y el coeficiente de Poisson multiplicando la suma de las funciones normales X e Y, ¿sí? Son nulas. Con lo cual, sigma Z podría representarse como mu por sigma X más sigma Y. Estas tensiones normales van a actuar sobre las secciones rectas, incluyendo las extremas. Esto demuestra que las funciones tangenciales, tau XZ y tau YZ son nulas. Y como se ve que sigma Z puede ser expresado en función de X e Y. Al igual que el denominado estado de tensión plano, la deformación plana se reduce a un análisis en dos dimensiones. ¿Está? Esta es la ventaja de que podemos trabajar, digamos, con sistemas de ecuaciones más pequeños, ¿sí? Por eso estudiamos estados planos. Bueno, vamos a ver ahora las ecuaciones diferenciales de equilibrio, ¿no? Yo considero un bloque rectangular de dimensiones delta X y delta Y, un punto, un elemento, ¿sí? Y defino que ese elemento es una placa de espesor unitario, o por lo menos lo concibo así, ¿no? Entonces, en ese elemento de espesor unitario, infinitesimal, actúa un estado de tensiones sigma X, sigma Y y tau X. Estas tensiones van a variar de punto a punto, ¿sí? Por lo tanto, las tensiones actuantes en caras opuestas van a ser diferentes. Además, sobre este rectángulo de espesor unitario, suponemos actuando fuerzas de masa, Fx y Fy. Entonces, si yo planteo el equilibrio, se vuelve a repetir el juego matemático que había desarrollado anteriormente, y establezco que la ecuación de equilibrio me termina quedando de manera diferencial como en la derivada de sigma x respecto de x, más la derivada de tau x
respecto de y, ¿sí? Esta suma se puede igualar a la fuerza externa X. Lo mismo va a pasar en la dirección Y. Acá, si observo la pantalla, yo voy a tener esta fuerza equilibrada con esta fuerza. Pero para completar el equilibrio en la dirección, esta y esta también participan. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo obtengo? Porque estos valores son, o sea, estos vectores me están mostrando vectores, son valores de tensión. Entonces, integro la tensión en todo el largo y el ancho actuante. Como el ancho es unitario, me queda definido todo en función del valor de X. ¿Sí? Por eso no aparece acá, digamos, una segunda componente de longitud, porque estamos asumiendo, digamos, que el espesor es unitario. Acá hay un espesor unitario, ¿sí? Acá hay un espesor unitario, acá hay un espesor unitario. ¿Sí? Es decir, si yo lo quiero ver en forma espacial, yo tengo un elemento en donde este espesor es unitario. Y acá está delta I y acá está delta I. Bien, alerta. Acá dicen de alerta, digamos, porque quería detenerme a hacer unas aclaraciones. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales de equilibrio? ¿Por qué hablamos de ecuaciones diferenciales? ¿Por qué pues, aparecen la derivada y demás? Y todas esas cuestiones complejas, digamos, que nos alejan de la matemática. La matemática, aprovecho para decirlo, digamos, es una ciencia formal. En sí misma puede parecer que carece de sentido. ¿Sí? Pero cuando le encontramos o sea, una relación con el mundo físico, ahí es donde toma potencia porque sirve como herramienta para poder describir numéricamente los fenómenos físicos que ocurren en, en- en- en el mundo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué utilizo ecuaciones diferenciales? ¿Ah? Es la manera de no considerar las fuerzas mágicas en los sistemas de ecuaciones. Porque yo reduzco esto al tamaño de un punto más pequeño que la punta de un lápiz mecánico, imagínense, digamos, que el peso de ese punto, digamos, se puede considerar como nulo. ¿Tá? Otra ventaja de trabajar con ecuaciones diferenciales es que voy a operar con funciones continuas y uniformes. ¿Tá? Ustedes saben, digamos, que las funciones continuas, y vamos a poner acá ejemplo de funciones. ¿Sí? Y ustedes me van a decir cuál de estas funciones, digamos, se puede considerar continua y uniforme. ¿Sí? Quieren escribirlo en el chat, lo pueden hacer. ¿Sí? Y si quieren escribir en el chat, porque la sesión se está grabando y el chat también. Si quieren escribir qué pasa con cada una de estas funciones, cambian. ¿Sí? Acá hay un pequeño salto, acá hay un punto de discontinuidad. Concretamente, las funciones continuas y uniformes se pueden definir, ¿verdad?, cuando la variación es suave. ¿Ah? Cuando yo puedo hacer una relación unívoca punto a punto. Acá, si yo establezco una ordenada, yo tengo dos valores de abscisa. Tengo dos valores en el dominio para una misma ordenada. ¿Sí? Si yo paso por ese punto, realmente no sé cuál de los dos valores de ordenada, digamos, le corresponde a la abscisa. ¿Sí? Hay un salto en la función. Entonces, hay discontinuidad y esto no es uniforme. ¿Sí? Cuando hay saltos, cambios de dirección en las funciones, o hay saltos y continuidades en la función, ¿sí? O sea, la descripción matemática cambia. No puedo establecer, digamos, el uso del cálculo diferencial. Entonces, a mí me permite
todo esto, trabajar con modelos que son derivables e integrables. ¿Ah? Por eso yo puedo trabajar esta cara integrando las tensiones. ¿Sí? Y en electricidad se trabaja en el campo elástico, lo cual permite suponer desde el punto de vista energético, eso es lo que digo de la mañana, y me parece interesante mencionarlo. Procesos de carácter reversible, es decir, le aplico una acción y el cuerpo se deforma. ¿Está? No sé si se está viendo mi cámara, pero si se ve, le aplico una acción y el cuerpo se deforma. Quito la acción y el cuerpo vuelve a su estado inicial. ¿Ah? Bien. Entonces, vuelvo a hacer los planteos ecuacionales, integrando tensiones en, en una longitud y un espesor unitario. ¿Okay? Y de esa forma, ¿cómo es? De esa forma, yo tengo el planteo de las ecuaciones de equilibrio. Condiciones de contorno. Para poder resolver las ecuaciones diferenciales, yo tengo que tener valores conocidos. ¿Sí? Valores conocidos. Entonces, esa componente de tensión varía de punto en punto y al llegar al borde de la placa deben equilibrar las fuerzas exteriores aplicadas a la misma. Porque yo estoy en un punto del contorno. ¿Sí? Y tengo fuerzas por unidad de superficie que se pueden descomponer eh, en vectores alineados al sistema de referencia. Entonces, X raya e Y raya. Los cosenos directores de la normal, los cosenos de la normal al plano en el punto de superficie analizado van a asociarse a un versor, digamos, que está relacionado con estos cosenos directores. ¿Sí? Y entonces yo planteo una simplificación del tubo elemental con tres aristas, ¿sí? De manera tal de que yo pueda componer, ¿sí?, las condiciones del contorno a través, digamos, de esta terna de aristas. Y poder decir que la composición de la fuerza X por un diferencial S, que es esta cara que está acá, ¿sí?, se va a igualar con la respuesta de integrar la tensión X en el diferencial Y y la tensión tangencial IX en el diferencial de X. ¿Ah? Entonces, esta fuerza la estoy equilibrando con esta y con esta. Y así sucesivamente voy a hacer en la otra dirección el mismo equilibrio. Entonces yo puedo plantear condiciones de contorno. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño recreo. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Nos tomamos 5 minutos y volvemos enseguida. Son 3:10. Volvemos a las 3:15, puntual. Gracias.